prepárate para adentrarte en los temas históricos y misteriosos más interesantes. Esto es Enigmas con Valeria Yáñez. Bienvenido. Después de la muerte, hay muchas teorías, pero nunca sabremos cuál es la verdad. Una de las más fuertes es la reencarnación, que indica que volvemos a vivir en otro cuerpo hasta cumplir un propósito específico. Cierto o no, muchos fenómenos y situaciones que pasan en nuestra vida se pueden explicar con la reencarnación. Mi nombre es Valeria Yáñez y hoy en Enigmas platicaremos sobre la reencarnación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Enigmas con Valeria Yáñez. Me da gusto que se den el tiempo de ver o escuchar este contenido. En este podcast traeremos un tema muy interesante y cuestionable. Antes de iniciar, quiero hacer un paréntesis. Hay que decir que se respeta cualquier tipo de pensamiento sobre este tema y que solo el podcast tiene la función de transmitir la información. Cada persona piensa lo que quiere y es respetable porque es un tema, como dije, muy debatible que influye en muchas cosas. Dicho esto, comencemos. La palabra reencarnación deriva del latín y literalmente significa adquirir un nuevo cuerpo. Se refiere simplemente a que el espíritu abandona el cuerpo durante la muerte y escoge uno nuevo con el único propósito específico de lograr un crecimiento espiritual. Pero esta persona seguirá siendo ella esencialmente. Básicamente es volver a vivir en otra piel y en otras circunstancias para lograr un aprendizaje. Justo en un momento vamos a escuchar una entrevista con una persona que ha estudiado este tema y nos va a comentar sobre el propósito de reencarnar, pero eso más adelante. Pasando a la religión, en el hinduismo, la reencarnación es la creencia religiosa o filosófica según la cual el alma o el espíritu, después de la muerte biológica, comienza una nueva vida en un nuevo cuerpo. Aquí es importante porque el cuerpo puede ser humano o animal, dependiendo de las acciones y las cualidades morales en la vida previa. Afirma que el karma humano tiene dos componentes: las circunstancias actuales que están determinadas por las acciones de las personas en una vida previa y el karma futuro, que estará determinado por las acciones y decisiones tomadas en la vida actual. Bastante interesante este concepto. Estudios recientes han indicado que muchos occidentales aceptan la idea de la reencarnación, incluyendo a algunos cristianos contemporáneos, los espiritistas, los gónicos, los teósofos, los rosacruces y los estudiantes de filosofías esotéricas como la cábala. Espero haberlo pronunciado bien todo ese párrafo porque los nombres están bastante rebuscados. Si no lo pronuncié bien, una disculpa. Un tema que a mí personalmente me deja sorprendida es cómo se plantean las fobias en la infancia. Porque sí, en efecto, somos muy jóvenes o simplemente niños para presentar una fobia a algo que no hemos hecho o probado. Los estudiosos del tema explican lo siguiente. Las fobias en general son miedos irracionales cuya magnitud excede la intensidad del estímulo. Se han observado en niños que recuerdan una vida previa en su primera infancia y sus padres no pueden relacionarlo con un evento traumático que haya ocurrido durante su vida actual y que tampoco son compartidas con algunos miembros de la familia. Las más comunes son las fobias al agua, como yo tengo fobia al agua. También están los cuchillos, las espadas o a ciertas comidas.
también a los vehículos de motor, entre otros. Stevenson es un estudioso que hizo esta investigación clínica, de donde yo estoy agarrando la mayor parte de la información para este tema. Voy a estar diciendo algunos autores, pero son las referencias de la investigación clínica que está en el perfil de Enigmas, @enigmas.inb en Instagram. Ahí van a poder ver la investigación clínica, hice un breve resumen, añadí otras fuentes de información, pero si ven que lo cito es porque son los que dicen esta información y que sustentan la investigación clínica. Después de este paréntesis, sigamos. Stevenson, en un estudio publicado en 1990, detectó en 387 niños con recuerdos de una vida previa 141, un 36%, casos de fobias que correspondían con la muerte en su vida anterior. Qué interesante. Y esto me recuerda al podcast 5 de la temporada 1. Mi invitada, Sofía, a la que le mando un saludo, me platicó sobre cómo su mamá tenía una fobia irracional a aventarse clavados. Y un sueño le reveló el porqué de esa fobia. Aquí les voy a poner el fragmento de ese podcast para que escuchen lo que ella nos platica. Decir que recuerdan ciertos eventos, igual mi mamá, y una vez me contó de un sueño que tuvo, que ella le tiene un miedo irracional a aventarse clavados. O sea, en mi familia a todas nos gusta el mar, a todas les gustan las playas, las albercas, los ríos, pero mi mamá tiene un miedo irracional que nadie sabe por qué, ni ella lo entiende, al aventarse clavados. Le tiene pánico. Entonces dice que en una de esas soñó, este sueño por esto todo lo ve desde arriba, o sea, como si estuviera viéndolo hacia abajo, que había como una excursión, pero de esas de primaria de los años 50, por ahí, bien viejas, que hasta la ropa se ve muy vieja, y que había un lago y que vea a un montón de niños correr y todo. Pero hay uno en específico, un niño, que ella dice, soy yo. Y ve al niño que se acerca al lago, no recuerdo si era como en un muelle, que se va y se acerca y se cae. El niño se cae al agua y, o sea, traía el uniforme y traía botas, que dice que el niño murió ahogado, o sea, porque las botas fueron muy pesadas y no logró salir. Ya ella dice, a lo mejor por eso le tengo, si a lo mejor eso no había pasado y por eso le tengo miedo irracional a aventarme clavado. Muy interesante lo que menciona mi invitada Sofía. Me dejó pensando mucho sobre el tema de las fobias. Algunas pues las tenemos en nuestra vida actual por algo que nos sucedió. Caso particular es que yo le tengo miedo también a ahogarme, porque ya me he ahogado como, no sé, 5 veces en mi vida. El agua y yo no nos llevamos y sé que es por esta vida, pero en el caso de la mamá de Sophie, que dice que le gusta el mar, que le gusta pues todo lo que lleva agua, simplemente el hecho de aventarse un clavado le provoca una fobia. Es porque, como vieron o como escucharon en el podcast 5 que les puse este fragmento, es que ella vio que murió así ahogada por un clavado. Entonces se relaciona un poco y me parece interesante cómo somos parte de un pasado, al menos los que creemos en la reencarnación, en las vidas pasadas, en todo este tema, pues sabemos que somos parte de un pasado y que todo eso nos complementa y que todo eso ayuda a ser los que somos actualmente, para bien o para mal. Derivado a ellos son las filias o aficiones muy marcadas en la infancia. Algunos niños muestran, y esto es bastante irreverente o peculiar, un interés especial en la religión, como es el caso de los que recuerdan haber vivido vidas anteriores en las que fueron mujeres muy piadosas y activas en la religión que profesaban. En otros casos, los niños expresan un apetito sorprendente por las bebidas alcohólicas. Y esto nos suena muy chistoso, pero ¿de dónde probó un niño una bebida alcohólica, siendo tan pequeño? También se ha publicado el caso de una niña que tenía un gran amor por las serpientes,
quien, después de preguntarle sobre por qué tenía tanto apego a ellas, reveló que le recordaba una vida previa de una mujer que tenía una cobra como mascota para espantar a los ladrones que quisieran entrar a su casa. Otro niño insistía en fumar cigarrillos y reveló que en su personalidad previa era un fumador compulsivo y alcohólico. También esto me sacó mucho de contexto, de onda, porque es cierto, o sea, ¿de dónde los niños pueden tener un apego, una afición al alcohol, al cigarro, cuando jamás lo han probado? Y ahorita van a ver por qué digo que jamás. Puede ser que ya tenían cierta edad, pero no. Los recuerdos que tenemos de nuestra vida pasada son hasta los 5 años. Podemos tener flashback, pero los que son más vividos son a muy corta edad. Entonces, tener este gusto exagerado por fumar, por tomar, es muy irreverente y solamente se podría explicar con este tema de la reencarnación, o bueno, al menos se puede tener una mejor base con este tema, aunque puede que haya otras teorías, pero a mí me suena más que va por ese lado, que en su vida pasada lo disfrutaban o que en su vida pasada era parte de su personalidad, como el caso del niño que quería fumar, que lo expresa abiertamente. Entonces, es un punto bastante interesante. Toda la investigación va a ser interesante y voy a estar haciendo algunos comentarios porque es un tema que me gusta mucho investigar, porque salen muchas teorías, salen muchas cosas que te ponen a pensar en tu vida actual y en cómo las puedes relacionar, y es un tema para pensar básicamente. Aunado al tema de aficiones están las habilidades no enseñadas o aprendidas en la infancia. Se han descrito varios casos sugerentes de reencarnación en niños que han mostrado habilidades en su primera infancia que obviamente pues no pudieron ser aprendidas mediante la instrucción o la imitación de sus personas mayores, porque son muy pequeños y porque su familia no tiene estas habilidades para poder transmitirlas. Entre los casos reportados, los hay de niños con experiencia en motores de barcos, máquinas de coser, instrumentos musicales, entre otros. Es prácticamente imposible que un niño adquiera estas habilidades a una edad tan corta, y también son objetos de otras épocas. Entonces es un puntito ahí para investigar y para ponernos a cuestionar el por qué tendrán estas habilidades tan marcadas, y también cómo es que ellos se sienten, si ellos lo transmiten. Porque por ejemplo está el caso de los artistas o de los músicos más famosos. Ellos nunca mencionaron algo de una vida previa o no se tiene registro. Entonces puede ser que no lo hayan aprendido antes, pero los niños que sí afirman ser o tener estas habilidades es que en su mayoría son vidas pasadas. Entonces hay casos particulares, unos dicen que sí es su vida pasada, otros dicen que no, pero sí es un punto debatible ver cómo aprenden cosas de otra época cuando no les tocó, o sea, cuando no estaban en ese tipo de contexto donde ni siquiera lo pudieron ver. Entonces, bueno, es un tema también interesante. Es que el tema es interesante en todo, todas las vertientes son interesantes y cada vez se pone mejor. Después de esto nos vamos a temas un tanto extraños y que marcan mucho el interés de las personas, porque son situaciones que se salen de lo convencional. Bueno, todo el tema se sale de lo convencional, pero ya entrando a esto un poquito más. La diferencia entre los gemelos homocigotos y los siameses. Los gemelos homocigotos son los que son igualitos, tienen un material genético uniforme y un ambiente inicial bastante similar, aunque no idéntico. Los siameses tienen un material genético y un ambiente uniformes. En su colección de casos sugerentes de la reencarnación, Stevenson reportó los casos de 10 sujetos que eran miembros de un par gemelar. En 7 de los pares gemelares, solo un gemelo tenía memorias de una vida previa. Para ilustrar este ejemplo, les voy a platicar el caso de Rameau y Rahul, que son 2 gemelos que afirmaban haber muerto a 14 kilómetros de donde vivían. Bueno, fueron asesinados
y ellos mencionaban todo esto y solamente recordaban su vida pasada. Eran muy similares en cuanto a cómo vivieron hasta sus 9 años antes de ser asesinados. Entonces marcan mucho también que solamente un gemelo puede recordar con claridad su vida pasada, pero que sí, regularmente cuando reencarnan en la misma calidad o en la misma modalidad de gemelos. Aquí les voy a platicar un caso de reencarnación que en lo personal es de mis favoritos o mi favorito. El caso de Barbro Karlen, que sucedió en Suecia. Ana Frank murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen en 1945. En 1945 nació en Suecia Barbro Karlen, hija de padres cristianos. Antes de los 3 años de edad, Barbro le dijo a sus padres que su nombre no era Barbro, sino Ana Frank, quien era desconocida porque ellos aún no sabían nada del diario de Ana Frank, todavía no llegaba a ese país o no se daba tanta difusión. Pero durante su niñez, Barbro le contó a sus padres los detalles de su vida como Ana. Pensaron que eran fantasías de la niña, pero todo esto siguió. Ella tenía pesadillas en la que hombres subían a las escaleras y le daban puntapiés a la puerta del ático, donde se escondía ella con su familia, como se sabe en la historia. Los recuerdos de esta vida pasada preocuparon a sus padres y siendo aún una niña, la llevaron con un psiquiatra. Cuando el psiquiatra la examinó, Barbro no le hizo ningún comentario acerca de sus recuerdos de Ana Frank y fue considerada una niña mentalmente sana. Desde su infancia, Barbro le tenía miedo a los hombres con uniforme. Incluso en su edad adulta, cuando fue detenida por una infracción de tránsito, experimentó tanta ansiedad que pensó en huir de la policía. Con el fin de superar su fobia a los uniformes y trabajar con caballos, decidió convertirse en un agente de la policía montada sueca y trabajó con la policía por más de una década. Ella tenía una aversión por los frijoles que, como sabemos, alimentaron a la familia Frank por casi 2 años. También odiaba las duchas porque le recordaban los campos de concentración. Muy trágico todo. Pero vamos a seguir con este caso porque es muy interesante. Cuando Barbro tenía 10 años, sus padres visitaron Ámsterdam, la ciudad donde vivía la familia Frank durante la Segunda Guerra Mundial. Otto Frank y su familia tuvieron que pasar a la clandestinidad en el ático del edificio donde tenían su negocio. La familia Frank se escondió en este ático durante casi 2 años, hasta que fueron descubiertos por los nazis, arrestados y enviados. Bueno, se sabe completamente la historia, es un poco lamentable narrar todo lo que vivieron y nos quedaríamos cortos al tratar de ejemplificar lo que pasaron. El único sobreviviente fue el papá de Ana, Otto Frank, a quien posteriormente le entregaron el diario de Ana Frank, que más tarde sería publicado. Después de la guerra, el escondite se transformó en un museo, el Museo de Ana Frank, y este museo fue el que Barbro fue a visitar, porque querían comprobar la veracidad de las afirmaciones de Barbro. Por eso sus padres decidieron llevarla a visitar Ámsterdam y el Museo de Ana Frank. En el hotel donde se hospedaban, el padre tomó el teléfono para pedir un taxi que los llevara a este museo, al Museo de Ana Frank. Barbro de repente le dijo a su padre que para qué quería un taxi. No necesitamos un taxi, podemos ir caminando, estamos muy cerca. Y ella fue la que los guió
hacia este museo, porque sabía perfectamente dónde estaba y cómo podía llegar. Lo cual es sorprendente porque jamás en su vida había estado en Ámsterdam, ni conocía la dirección, ni siquiera sabía nada al respecto. Barbro, cuando llegó a ese lugar, mencionó que no parecía así antes, no se veía así. Cuando entraron en el museo donde se ocultaba la familia Frank, bueno, ahora museo, antes escondite, la niña sintió los terrores irracionales que había experimentado tantas veces en sus sueños. Le resultaba difícil respirar y el pánico se apoderó de ella. Cuando entraron en una de las habitaciones más pequeñas, exclamó: «Mira las fotografías de las estrellas de cine, todavía están allí». Las fotos que Ana había recortado y fijado a la pared, que Barbro vio en ese momento, la hacían muy muy feliz, como si hubiera venido a su verdadero hogar. Su madre miraba la pared vacía y le preguntó ¿qué fotos? La pared estaba sin nada. Barbro miró otra vez y vio que era cierto. Su madre estaba muy confundida y decidió preguntarle a una de las guías del museo si había cuadros en la pared, a lo que la guía respondió que sí, que solo las habían quitado un tiempo para montarlas en un vidrio y así no fueran destruidas o robadas. Barbro era absolutamente incapaz de decir una sola palabra. Ella solo quería salir de allí. No soportaba más y me imagino debió ser un shock impresionante, una emoción muy fuerte, porque mencionan que no sentía sus piernas cuando bajó las escaleras y nunca antes se había sentido tan desdichada. Las lágrimas corrían sobre su rostro y cuando llegó al piso inferior, las piernas se le doblaron y se cayó. Luego de todo eso, sus padres se convencieron de que sí, ella es la reencarnación de Ana Frank. Porque después de todo, ¿cómo podía saber cómo llegar a la casa de Ana Frank en su primer viaje a Ámsterdam? ¿Cómo podía saber que las escaleras se habían modificado? Era prácticamente imposible. ¿Cómo sabía que las imágenes de las estrellas de cine que Ana Frank había cortado en las revistas se encontraban en una pared específica dentro de ese lugar? Son muchas incógnitas, dio muchos detalles. Fue para ella muy choqueante esa situación, fue para ella un impacto que sí, cuando leí el caso quedé bastante impactada porque en efecto, les digo, da muchos detalles. Aparte, Barbro nació al poco tiempo de que Ana Frank murió. Esto no tiene relevancia con la reencarnación. A lo que me refiero es que no sabía nada de la historia. Inclusive si hubiera conocido la historia era prácticamente imposible dar tantos detalles de una persona que no conoció en un lugar donde ella no vivía, donde no nació. Así que yo quiero pensar que sí, que fue Ana Frank que reencarnó en ella, y me da gusto porque en esa vida pudo ser más libre y más feliz. Hay muchos casos de reencarnación, pero debido a que es un tema tabú, no han tenido tanta difusión. Les voy a poner una microentrevista, que fue la que les platiqué al principio, donde la hicimos para la universidad, cuando teníamos radio, a la licenciada Nora Treviño, que ha investigado y explorado más este tema. Ella nos comenta sobre la reencarnación, porque asistió a un lugar donde le ayudaron a conocer su vida pasada. Vamos a escuchar este fragmento de la entrevista. ¿Qué opina acerca usted del concepto de la reencarnación? Ok, acuérdate que la reencarnación mucha gente no cree en ella y otras sí creemos.
supuestamente la reencarnación son varias vidas. Tú mueres y regresas en otro cuerpo para obviamente ser mejor y ganar experiencia en aquello que se te dificultó o que cometiste errores. En la Iglesia Católica la reencarnación no es bien vista. Ellos dicen que el único que reencarnó fue Jesús. Entonces, bueno, pues cada quien tiene sus opiniones. Ok, maestra, perfecto. ¿Usted cree que debe de haber ciertas circunstancias para que se dé una reencarnación? No, o sea, yo creo, según lo que yo he leído, no son circunstancias. Uno decide regresar para aprender. Entonces, por ejemplo, nos dice un libro, nos dice, ok, cada persona ha reencarnado muchísimas veces. Por ejemplo, yo he reencarnado 200 veces, pero si en esta vida yo ya aprendí lo que tuve que aprender, de ser mejor, de etcétera, etcétera, pues yo decido ya no reencarnar y quedarme ya en un nivel espiritual, ¿no? Ok, entonces ya es una decisión más que nada personal. Personal, así es. Ok, perfecto. ¿Cómo influye en la vida presente de la persona lo que antes fue? Depende, o sea, tienes que obviamente meterte con gente muy especializada para que tú sepas qué otras vidas has tenido. O sea, es un proceso bastante complicado, ¿no? Entonces yo te puedo decir que en un trabajo que hicimos en un grupo, pues yo me di cuenta que yo antes fui un indio, o sea, un guerrero. Entonces, ok, eso me ayudó a mí actualmente a ser como soy, es decir, una persona con mucha fuerza, con mucha resiliencia al dolor, a los, no sé, embates de la vida, por decirte. Entonces, otras personas, si no saben qué otras vidas han tenido, pues no saben qué onda con ellos actualmente, ¿no? Pero sí, yo te puedo decir que van a suceder cosas importantes en tu vida. Si tú eres una persona, no sé, puede ser, ok, has sido un asesino, mueres y esta persona va a reencarnar, a lo mejor le van a pasar cosas muy fuertes y entonces va a entender que no tiene que ser así la vida, que tienes que ser mejor, que tienes que crecer espiritualmente. Ok, entonces ya esto va con base a siempre que la persona tiene que encontrar un lado que lo guíe para que encuentre ese camino. Exacto. Acuérdate cuando dicen que, o sea, los golpes te hacen crecer. Tus experiencias negativas hay que tomarlas como eso, como una experiencia. Entonces, si durante tu vida actual tú has sufrido golpes muy fuertes, la muerte de, no sé, de tu pareja, la muerte de tu papá, todo eso te hace crecer y entender que la muerte es eso, que para allá vamos todos, que es un proceso, pero hay gente que sigue cometiendo los mismos errores toda la vida. Entonces esa persona va a regresar y alguien le va a tener que enseñar. Muy interesante todo lo que nos comenta la licenciada Nora, que si ve algún día el podcast le agradecemos mucho el tiempo porque fue una entrevista muy enriquecedora que a mí me gustó mucho. Pero como les dije, todo se va ligando. En la reencarnación todo se va ligando y son eslabones que tú vas poniendo para entender este tema que si bien es muy cuestionable también es difícil de comprender. Entonces, pues me gustó mucho esa entrevista. Cuando hablo del tema la pongo porque qué mejor de alguien que fue a un lugar y le ayudaron a ver su vida previa para que nos ilustre sobre el tema de la reencarnación. Así que gracias a la licenciada Nora por compartir su conocimiento con nosotros y que se pueda seguir quedando para debatir este tema, para aprender de este tema y para no verlo de una manera extraña, sino simplemente para conocer muchas posibilidades y saber que en esta vida todo se puede contemplar. Simplemente hay que estudiarlo y que ser respetuosos con las personas que creen o no en lo que nosotros creemos. Si están viendo el podcast y me ven diferente en cuanto al cambio de cámara
o el encuadre, una disculpa, tuve que cambiar de cámara porque la otra se quedó sin espacio y tenía que seguir grabando. Ahora sí, nos vamos a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué no todas las personas pueden recordar su vida anterior? En general, un caso de reencarnación empieza a revelarse cuando un niño de 2 a 4 años de edad comienza a decirle a sus padres haber tenido otra vida antes de su nacimiento. Sus afirmaciones sobre la existencia previa siempre están acompañadas de conductas raras en su entorno familiar, pero que corresponden con las afirmaciones de la persona que él fue en su vida anterior. El niño generalmente pide a sus padres que lo lleven al lugar donde vivió su vida pasada, y si los datos proporcionados por el niño y el hogar actual y el que él dice que vivió está cerca, los padres lo llevan y generalmente se tiene muy buen resultado de esta búsqueda de su otra vida, porque el 90% de las afirmaciones de los niños que dicen tener una vida anterior han sido confirmadas y todas tienen veracidad y los detalles proporcionados son correctos. En casos típicos sugestivos de reencarnación, los datos aportados por el niño sobre su existencia previa logran el máximo de detalles de los 3 a los 5 años de edad. Luego las memorias de vida empiezan a disiparse, a borrarse y ya el niño no las recuerda o no las menciona. La mayoría de estos niños lleva una vida normal y estas memorias pueden persistir en la niñez y adolescencia, pero muy poquitas llegan a la vida adulta. Aparte de que por qué no todos podemos recordar nuestra vida pasada es porque no es muy grato recordarla. Las personas que las recuerdan sufren un poco al ver que no están con su familia, que ellos piensan que son su familia, o los atormenta un poco la manera en que murieron. Entonces recordar nuestra vida anterior a veces es un poco cansado, triste, y por eso no todos tenemos esta disposición de querer recordarla o bloqueamos un poquito estos recuerdos. En el Instagram de Enigmas, que es @enigmas.inb, les pedí que me pusieran preguntas sobre reencarnación y se las iba a contestar en este podcast, así que voy a iniciar a contestar las preguntas que pusieron en Instagram. La primera pregunta es: ¿cuál es el propósito de la reencarnación? Lo que marcaba la maestra que escuchamos hace un momento en la entrevista y muchas investigaciones es que reencarnamos para aprender todo lo que necesitamos. Hasta que aprendamos lo que queda pendiente en otras vidas, no podemos ascender. En pocas palabras, el propósito de la reencarnación es aprendizaje en áreas que como ser humano no te has desarrollado totalmente. La segunda pregunta es: ¿de algún modo la reencarnación afecta tu vida presente, direccionando tu vida a ese destino? Una muy buena pregunta que me puso a pensar en todo lo que había investigado, y lo que pude concluir con todo el conocimiento, con toda la información, es que la reencarnación ayuda a que tú tengas ciertas características en cuanto a personalidad y con ello puedas forjar un camino. En ocasiones tu propósito de reencarnación es muy claro, pero en otras no. Tu destino está trazado, pero las circunstancias de la vida pueden desviarte de él. Por eso, hasta que no cumplas tu propósito de vida, no dejas de reencarnar, porque con todo lo aprendido te será más fácil cumplirlo. Esto es a lo que concluí con todo lo que investigué y lo que algunos investigadores, valga la redundancia, mencionan al respecto. La última pregunta es: ¿crees que las cicatrices o manchas de la piel que aparecen de la nada se deba a una reencarnación del pasado? También es una buena pregunta, pero creo que no las que aparecen de la nada. Vamos a enfocarnos en las de nacimiento. En cuanto a las cicatrices en general, sí marcan los estudiosos del tema que son de otra vida. Por ejemplo, hay personas que tienen cicatrices como si les hubieran disparado, y eso indica que puede que así hayan muerto. También las manchas o lunares rojos o rosas indican algo de tu vida anterior,
ya sea tu muerte o un asesinato según sea el caso. Aquí también aplica el karma según lo que marcan las personas que han visto estas manchas y que saben de la reencarnación. Porque puede ser un karma de una acción que tú hiciste en tu vida previa. Otro punto a considerar en esta pregunta es que, según lo que mencionan los expertos, es que conforme vas recordando algo de tu vida pasada, se van borrando algunas manchas porque ya le hallas un sentido a por qué la tienes. Y en ocasiones se borra de tu cuerpo porque ya sabes o ya recuerdas tu vida anterior. Bueno, hasta aquí el podcast, que más bien parecía programa de radio. Solo me faltó ponerle spots. Ay, pero bueno, uno no puede negar en dónde inició, y yo inicié en radio hablando de estos temas. Tengo mucho tiempo en radio en línea hablando de temas así. Hasta la voz ya la tengo muy trabajada para este tipo de narraciones de temas. Me es complicado a veces hacer el cambio al momento de grabar spots o de hacer otra intención, pero bueno, como quiera se hace porque pues ya se ha estudiado un tiempo, solamente que la locución así como muy pachangosa me cuesta y no me siento tan cómoda, pero este tipo de temas ya los conozco y me encantan. Pero va a llegar un momento en el que tenga que cambiar porque ya voy a estar más grande y también tengo ganas de un proyecto de entrevistas a profesionistas que espero en algún momento hacerlo. Pero bueno, ya después de platicar todo esto de la reencarnación, espero les haya gustado esta información. Gracias a las personas que mandaron sus preguntas. Estén al pendiente de las redes sociales de Enigmas, se las voy a repetir, o bueno, no se las he dicho, se las voy a decir. En YouTube, Facebook y Spotify, Enigmas con Valeria Yáñez, Instagram y TikTok, @enigmas.inb. Espero les haya gustado mucho este podcast. A mí me encantó investigar sobre reencarnación, es uno de mis temas favoritos y sé que ustedes también van a aprender mucho de este tema. Recuerden que es válido lo que piensen los demás. Si su religión no maneja este término, es completamente válido. No se trata de convencer a nadie, simplemente es de platicar, hacer un ratito ameno, que ustedes lo puedan escuchar mientras están en el trabajo, en la escuela, haciendo la tarea, lo que ustedes prefieran. Así que es un tema simplemente para entretenernos, para informar, pero siempre respetando el punto de vista de todas las personas, que puede que no sea el mismo, pero es válido y también se puede escuchar, debatir y simplemente platicarlo de una manera sin afán de ofender, sin afán de tratar de convencer a fuerzas. No, todo se respeta, todos los puntos de vista son válidos. Bueno, ahora sí, hasta aquí el podcast de esta semana. Mi nombre es Valeria Yáñez y nos vemos en el siguiente podcast. Recuerden que esta temporada son cada 15 días, pero en las redes sociales de Enigmas va a haber mucho contenido extra de este tema y de muchos otros. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.